Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Nosotros somos B-Lawyer y el día de hoy estamos iniciando el curso de Derecho Animal. Tenemos la presencia de la doctora Gabriela Mesías Zambrano, quien cuenta con formación académica y experiencia en Derecho Ambiental y Animal. Ha tenido la oportunidad de brindar asesoría legal tanto en el sector público como en el privado en lo referente a la protección de derechos de naturaleza y de animales de fauna urbana y silvestre. Asimismo, ha sido profesora invitada de Derecho Ambiental y Derecho Agrario y Recursos Naturales en la Universidad de Guayaquil en los años de 2017 y 2018, de Derecho Ecológico y Derecho de Minas e Hidrocarburos en la Universidad Tecnológica Ecotec 2016-2017. Con esta introducción, le cedemos el uso de la palabra, doctora. Eh, buenas tardes con todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación a B-Lawyer justamente para tratar este tema en el cual me involucré hace algunos años, como muy bien lo dijo eh, la presentadora. Hice mi maestría justamente en medio ambiente y eso me dio la oportunidad de trabajar muy de cerca en este tema de protección animal con una fundación acá en Ecuador que se llama Rescate Animal, en el cual empezamos a darnos cuenta o empecé a darme cuenta justamente toda se podría decir el desconocimiento de leyes o el recién surgimiento de normas en el Ecuador. Justamente soy ecuatoriana, voy a hablar o enfocarme un poco la ponencia en el caso ecuatoriano. Entonces, como les contaba, a partir de este acercamiento con esta fundación, nos damos cuenta que había o existe bastante desconocimiento, pero sin embargo también existe bastante preocupación hoy en día con respecto a esta nueva forma o manera de fomentar justamente leyes o normas que beneficien a los animales, los cuales justamente muchas veces o nos hemos dado cuenta o no nos hemos dado cuenta o tenemos el dilema justamente, evidentemente que los animales no son humanos y por ende se considera que no podrían ser titulares de derechos. Sin embargo, a pesar de este dilema en el que se ha encontrado la sociedad hoy en día, la misma sociedad ecuatoriana, las sociedades a nivel mundial, hay estudios justamente de que hay una responsabilidad moral justamente entre los humanos con relación a los animales, a los seres vivos como tal. Entonces, a partir de ello, a partir de esta responsabilidad moral, se podría decir, o buscar este equilibrio del ecosistema, de la Pachamama, justamente en el Ecuador, en nuestro país, a partir del año 2008, en nuestra constitución, es una constitución nueva, la del 2008, relativamente nueva, surge un derecho muy importante que recién el año pasado la Corte Constitucional lo pudo analizar un poco más a profundidad con relación a los animales. Es los derechos de la naturaleza como tal. Nuestra constitución nos establece que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Entonces, a partir de este capítulo de Derechos de la Naturaleza, es que quisiera enfocarme antes de justamente comentar la sentencia de la Corte Constitucional. A nivel de ecuatoriano es la primera sentencia de la Corte Constitucional del alto nivel de interpretación de la Constitución que establece que los animales son sujetos de derecho. Previo al revisar un poco esa sentencia, sí quisiera darles a conocer un poco cómo fue el cambio de nuestra normativa justamente a partir de que en el año 2008 se establece justamente este derecho a la naturaleza. Entonces, evidentemente tenemos una constitución que nos dice que evidentemente se tienen que precautelar estos derechos a respetar justamente integralmente la existencia de la naturaleza.
También adicionalmente, en nuestra Carta Magna se establece justamente que un capítulo específico relacionado a la soberanía alimentaria, que nos establece justamente que la soberanía alimentaria va a ser un objetivo justamente, un objetivo estratégico del Estado, una obligación por el cual el Estado ecuatoriano tiene que garantizar a las personas que alcancen una autosuficiencia de alimentos. Y para ello establece entre las obligaciones para que el ciudadano común o los pueblos, comunidades puedan alcanzar esta autosuficiencia, es que se tienen que precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable. Entonces aquí ya vemos también cómo en la Constitución del Ecuador ya se está hablando justamente de el precautelar, se podría decir el precautelamiento de los animales y que sean criados en un entorno saludable, lo podríamos asociar justamente al tema del bienestar animal como tal. Adicionalmente, nuestra Constitución establece justamente ciertos derechos a las comunidades ancestrales, a las comunas, pueblos y nacionalidades, y nos establece que entre estos derechos como tal que se les reconocen a estas comunidades ancestrales, comunas o pueblos y nacionalidades indígenas, entre los derechos que se les respetarán o se reconocerán o garantizarán está el de mantener justamente, proteger, desarrollar los conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías, saberes ancestrales, sus recursos genéticos, con inclusión justamente al derecho a recuperar, promover, proteger los lugares sagrados, sus rituales sagrados, así como también el de proteger a plantas, animales dentro de sus territorios. Entonces ya vemos otro capítulo entre nuestra Constitución en el cual tenemos estos elementos en el cual ya nos reconocen también que los animales en cierto punto tienen que ser protegidos como tal. Entonces vemos que nuestra Constitución del 2008 va a marcar un precedente, un camino, se podría decir, sin precedentes para la protección justamente de la naturaleza, sus ecosistemas, los elementos constitutivos que evidentemente entre ellos van a estar los animales no humanos, porque evidentemente nosotros somos animales humanos. Entonces, dentro de esta protección que nos va a generar la Constitución del año 2008 en el Ecuador, es justamente generar este camino sin precedentes. Ya vemos una protección hacia los animales no humanos, entonces la Pachamama desde el 2008 la tenemos dentro de nuestra Carta Magna, nuestra norma superior, como sujeto de derechos, evidentemente que pueden ser exigidos mediante acciones populares ante los juzgados ecuatorianos. Sin embargo, a lo largo de los años, pasaron casi más de 10 años, para que dentro de una corte constitucional se reconozcan derechos a derechos a los animales como tal, que haya esa interpretación. Sin embargo, previo a llegar a este acontecimiento, dentro de normas ecuatorianas, por ejemplo, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es el que establece la normativa de los gobiernos seccionales, que son las alcaldías, los municipios, las prefecturas, nos establecen ya en estas normas, por ejemplo, que van a ser estos gobiernos autónomos descentralizados quienes manejen el control, manejen la regulación, por ejemplo, de la fauna urbana, es decir, de los animales que viven en la zona urbana, en las zonas de las ciudades. Así también, en el 2017, imagínense, del 2008 al 2017, recién hay una modificación de las leyes ambientales y se crea un Código Orgánico Ambiente. En el abril del 2017, el Código Orgánico Ambiente va a traer ciertas normas o artículos que se estaban impulsando en una ley que se llamaba LOBA, Ley Orgánica de Bienestar Animal. Lamentablemente esta Ley Orgánica de Bienestar Animal no se promulga, pero sin embargo el Código Orgánico de Ambiente en el 2017 sí iba a coger determinados elementos de esa propuesta de ley con respecto al tema de la protección justamente de animales de la fauna urbana y fauna silvestre justamente. Entonces, con respecto al tema de animales de fauna urbana, que es con los que más he estado relacionada, se establece dentro de este Código Orgánico de Ambiente que van a ser estos gobiernos autónomos descentralizados municipales, es decir, los municipios, quienes van a estar a cargo justamente de las normas relacionadas a la fauna urbana como tal, fauna urbana y fauna urbana silvestre. Entonces, es a partir de este Código Orgánico Ambiental es que nos
nos empieza a decir quiénes son los responsables justamente de la protección de los animales dentro del país, dentro del Ecuador. Nos establece en el Ecuador, van a ser de fauna urbana, van a ser los municipios. En Perú tengo entendido que también maneja un tema de municipios, pero un poco más de manera de distrito. En Ecuador, por ejemplo, cada ciudad, la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Quito, maneja su municipio, un solo alcalde. Entonces, evidentemente, un ejemplo sencillo, la capital, que es Quito, en Quito, evidentemente el municipio de Quito es el que tiene que regular justamente las normas mediante ordenanzas para la protección de animales de la fauna urbana silvestre. ¿Qué es lo que ha pasado con respecto al tema de la fauna urbana silvestre? Dentro del Código Orgánico de Ambiente, evidentemente existe norma referente a las contravenciones que se pueden realizar en caso de maltratos a los animales, en caso de que los dueños no tengan un cuidado adecuado a los animales. Sin embargo, dentro de la norma justamente, dentro de ese código orgánico que rige a nivel nacional, nos establece que son los municipios quienes tienen que realizar estas acciones como tal de sancionamiento, de prevención, etcétera. Entonces, había un fallo o existe un fallo al día de hoy también, una debilidad, podríamos decir, con respecto a esto. ¿Qué pasa? Que el Código Orgánico Ambiente, esta ley orgánica, nos está diciendo en una disposición transitoria que los municipios tenían 180 días, es decir, 6 meses, para adecuar en su normativa, en ordenanzas, todo lo establecido en el Código Orgánico Ambiente referente a la fauna urbana. ¿Qué es lo que ha pasado al día de hoy? Tan solo 30, en Ecuador somos 224 cantones. Tan solo 31 cantones del país cuentan con estas ordenanzas referente a la protección, perdón, de animales de fauna urbana silvestre y animales también de consumo que se encuentren dentro de la ciudad. Entonces, hay solo un 14% de municipios dentro del Ecuador que ha cumplido con esta normativa y con los cuales se hace un poco más fácil para organizaciones civiles no gubernamentales poder solicitar que se sancione a personas que están cometiendo contravenciones o daños justamente hacia determinado tipo de animales. Entonces es un poco preocupante justamente la situación en el país referente a la normativa. Evidentemente, a nivel de organizaciones civiles se ha impulsado justamente que la mayoría de los cantones dentro del Ecuador puedan justamente tener estas ordenanzas que protejan en cierto punto a las especies de los animales no humanos justamente. Adicionalmente, con respecto a nuestra normativa, es importante señalar que el Código Civil ecuatoriano, para el Código Civil ecuatoriano, los animales son considerados bienes muebles, es decir, no se consideran los animales dentro de nuestro Código Civil hasta el día de hoy como seres sintientes. Entonces, no se establece justamente, se los considera en cierto punto cosas, como les decía. Es importante de remarcar también que dentro de nuestro país hoy en día faltan censos, estadísticas con respecto al tema de fauna urbana silvestre, de todo tipo de animales. Como les decía, a pesar de que la Constitución del 2008 marca un camino sin precedentes para la protección de la naturaleza, de los animales no humanos, sí ha faltado en cierto punto iniciativas por parte del legislativo, de los asambleístas o congresistas, como se llama en otros países, para determinar normas que avancen en esta protección. Adicionalmente, también en la falta de apoyo por parte de las autoridades municipales, de los concejales también, de los miembros del gobierno de consejo de cada municipio, para incentivar justamente la protección de los animales. Entonces, con respecto al tema de fauna urbana, justamente nuestra norma nos establece que son los animales domésticos, silvestres, que habitan dentro de la ciudad, dentro de forma permanente, en función obviamente de sus condiciones ambientales, lo cual obviamente va a determinar ciertas relaciones de interacción e incluso interdependencia entre la fauna y el medio ambiente urbano, de la cual hace parte el hombre justamente. Y evidentemente, el objetivo justamente de las normas en el Ecuador del Código Orgánico Ambiente es que se promocione o se garantice el bienestar animal a través, evidentemente, de erradicar la violencia contra los animales,
fomentar justamente un trato adecuado, que eso es uno de los puntos más importantes, para evitarles el sufrimiento innecesario, prevenir su maltrato y, como les decía, garantizar en cierto punto las 5 libertades de bienestar animal. Recordemos que el Código Sanitario OIE establece que el bienestar animal es el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive y nos habla ya de 5 libertades que igual se las van a mencionar los otros expositores también en las siguientes clases. Pero, por ejemplo, se habla de garantizar la libertad de hambre, sed y desnutrición, la libertad de miedos y angustias, la libertad de incomodidades físicas o térmicas, la libertad de dolor o lesiones o enfermedades, así como la libertad para expresar las pautas propias de comportamiento de cada animal. Entonces, lo que busca o está enfocado en nuestro Código Orgánico de Ambiente hoy en día es justamente garantizar ese bienestar animal, esas 5 libertades, es promocionar esas 5 libertades, garantizarlas a través de la erradicación de la violencia o del maltrato hacia los animales, del sufrimiento innecesario. Entonces, adicionalmente, por ejemplo, con respecto a la fauna urbana en el Ecuador, se nos establece dentro de este código, esta norma, esta ley orgánica, que son, por ejemplo, los animales domésticos, los animales que tienen como hábitat de espacios públicos y áreas verdes, los animales que constituyen un riesgo, por ejemplo, para el contagio de enfermedades en el perímetro cantonal. Entonces, por ejemplo, los animales que tienen como hábitat de espacios públicos y verdes en los parques, no sé cómo se ven en el Perú, pero por ejemplo, aquí en la ciudad de Guayaquil, en mi ciudad natal, por ejemplo, en los parques habitamos con las iguanas. Entonces, evidentemente, las iguanas dentro de la ciudad de Guayaquil se convierten ya en fauna urbana silvestre. Evidentemente no es un animal doméstico, pero se tiene que garantizar justamente que a este tipo de especies se les garantice, evidentemente, el bienestar animal, las 5 libertades correspondientes dentro del bienestar animal. Adicionalmente, la norma también nos habla justamente como les decía, la fauna urbana silvestre, son este conjunto de especies que han hecho su hábitat en zonas urbanas o que fueron introducidas en dichas zonas. Como les decía, en Ecuador también tenemos a los loros, los papagayos, el mono capuchino, el mono chichico, que las ardillas con las que convivimos dentro de los parques, que fueron, o nosotros entramos a esa zona de donde ellos estaban y por ende se quedaron ahí, o hicieron justamente la zona urbana su hábitat, o fueron introducidas como tal. Entonces, dentro del Ecuador, evidentemente, eh, tienen que, eh, los municipios, justamente lo que les comentaba, es que tienen que generar normativas justamente que garantice el bienestar animal a estos tipos de animales, ya sea también a los animales de compañía, los animales de trabajo u oficio, animales de consumo, animales de entretenimiento o animales de experimentación. Entonces ya la norma, esta ley orgánica nos establece justamente eso, que los municipios tienen ese deber de garantizar justamente el bienestar animal a estos animales. Por ejemplo, los animales de compañía justamente son todos los animales que han sido reproducidos o criados o mantenidos con la finalidad de vivir y acompañar a las personas. Los animales de trabajo u oficio son evidentemente los que son empleados para labores industriales, productivas, seguridad o cuidado o cualquier tipo de oficio. Con respecto a los animales de consumo, tenemos que son todos los animales que son empleados para el consumo humano o animal. Los animales de entretenimiento son cualquier tipo de especie animal a realizar acciones en contra de su patrón de comportamiento natural con la finalidad de entretener a los seres humanos. Con este punto de animales de entretenimiento, es importante señalar que en el Ecuador se llevó a cabo una consulta popular hace algunos años en los cuales se consultaba a cada municipio, a cada cantón, a las personas de cada cantón, si estaban de acuerdo. Justamente en el 2011 se consultó si estaban de acuerdo que se realicen espectáculos con muerte del animal. De los 211 cantones que tiene, 224 cantones que tiene el país, 127 cantones, personas en 127 cantones, votaron que no quieren que en su jurisdicción o en su cantón se realicen espectáculos con muerte del animal. Entonces, evidentemente, ya el 57% de cantones, por ejemplo, en el país, le dijo
que sí a la prohibición de matar animales en espectáculos públicos. Entonces, hoy en día en el Ecuador, matar animales en espectáculos públicos, en 127 cantones, está prohibido justamente. Entonces, adicionalmente, es importante justamente señalar que evidentemente las construcciones de normas para la protección de los animales, como les decía al inicio, es importante la relación del ser humano, es importante que haya esta interacción o esta preocupación, justamente como les decía, esta responsabilidad de los humanos con relación a los animales. Evidentemente, los animales van a convertirse en parte del equilibrio del ecosistema, de la Pachamama, son parte de la naturaleza como tal y evidentemente se requiere legislación que los ampare como tal. Entonces, dentro del derecho que tenemos hoy en día en nuestra Constitución, el derecho a la protección de la naturaleza, tenemos justamente por un lado, una obligación del Estado de proteger, promover, asegurar el desarrollo de la libertad de comportamiento de los animales silvestres y así también la prohibición de que el Estado o cualquier persona intervenga, impida, interfiera o obstaculice este libre desarrollo como tal. Entonces, a partir de esto es que de nuestra normativa, de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, es que evidentemente han surgido estas normas que van a tratar en cierto punto de proteger a los animales. Si bien nuestra norma no se trata a profundidad los derechos de los animales, más adelante sí les comentaré que ya la Corte Constitucional del Ecuador ha indicado esto, no hay una norma específica que nos hable justamente los animales tienen derecho a tal, pero sí con la interpretación de la norma nos ha hecho este análisis del reconocimiento de derechos de los animales. Sin embargo, dentro de la normativa, como les quería seguir explicando, tenemos la normativa también nos establece justamente que existen otras leyes, aparte del Código Orgánico Ambiental, en los cuales se va a tratar de proteger a los animales. En el Código Orgánico Ambiental hace mucha alusión justamente a los animales de fauna urbana silvestre, así también de los animales silvestres como tal, en los cuales justamente nos establece quiénes tienen las competencias. Para los animales silvestres, la competencia la tiene el gobierno nacional por medio de su autoridad ambiental. Para la protección de la fauna urbana y fauna urbana silvestre urbana, la va a tener justamente los gobiernos autónomos descentralizados o los municipios como tal. Entonces, esos son justamente el objetivo de esta ley en relación con la protección animal. Entre los actos prohibidos contra los animales, dentro de esta ley, por ejemplo, tenemos la muerte, el maltrato, el bestialismo, la zoofilia, la intoxicación y adicionalmente de prohibiciones específicas con respecto a los animales. Así también tenemos un código integral penal, nuestra ley penal justamente, nos habla de determinados delitos contra la flora y fauna silvestre. Entonces, dentro de estos delitos, justamente, nos establece nuestra norma penal que la persona que case, pesque, capture, extraiga, transporte o trafique o se beneficie justamente de especímenes o partes o sus elementos constitutivos o productos derivados de la flora o fauna silvestre, terrestre, marina o acuática o de especies amenazadas en peligro de extinción y migratorias, serán sancionados con 1 a 3 años de pena privativa de libertad. Entonces vemos ya que la norma penal, la norma sancionatoria, la norma penal dentro del Ecuador nos establece justamente, nos intenta proteger justamente a los animales silvestres, terrestres, marinos, acuáticos o especies amenazadas en peligro de extinción o migratorias, también así listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional o, por ejemplo, con tratados internacionales ratificados por el Estado. Entonces dicen, no está permitido, no pueden cazar, no se pueden pescar, no se puede capturar, por ejemplo, tampoco se puede extraer o tener partes, no solo es el animal, la especie entera, sino también sus partes, sus elementos constitutivos. Evidentemente hay una excepción a este delito como tal, a castigar estas acciones. La excepción es justamente cuando se dé la cacería, la pesca o captura
para subsistir o por prácticas de medicina tradicional, así como por el uso y consumo doméstico de las comunidades en sus territorios, cuyos fines evidentemente no sean comerciales ni de lucro, los cuales evidentemente van a ser coordinados por la Autoridad Ambiental Nacional, que en este caso en el Ecuador justamente es el Ministerio de Ambiente. Asimismo, tenemos un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Ambiente en el cual nos establece adicionalmente de lo que nos decía que eran especies migratorias o animales listados a nivel internacional o en peligro de extinción, nos dice también qué animales van a estar incluidos o qué especies van a estar incluidas si una persona comete este tipo de acción ilícita. Por ejemplo, van a estar incluidos los animales que estén dentro del libro rojo de los mamíferos del Ecuador, el libro rojo de las aves del Ecuador, el libro rojo de los reptiles del Ecuador, así también con los animales establecidos en el Convenio de Diversidad Biológica o la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que es la CITES, la Convención también para la Convención de Especies Migratorias de Animales Silvestres, y asimismo la Convención sobre la Protección de la Flora y Fauna Silvestre como tal. También dentro del Ecuador, este acuerdo nos establece que, por ejemplo, tenemos que ver la Convención Interamericana para Protección y Conservación de Tortugas Marinas, la Comisión Ballenera Internacional, el Acuerdo de Albatros y Petreles, toda la lista de especies de Galápagos de la Fundación Charles Darwin. Recordemos que en Ecuador tenemos a las Islas Galápagos. Entonces, evidentemente, se ha listado justamente las especies que están dentro de la fundación, de las Galápagos, perdón, las Islas Galápagos. Entonces, cualquier acción que realice una persona, un individuo, en cazar, recolectar, tener, pescar alguna especie dentro que se encuentre ese listado, evidentemente está cometiendo un delito dentro del Ecuador. Entonces, aquí vemos justamente cómo a nivel penal, cómo a nivel punitivo dentro de esta vía del derecho, se intenta también en cierto punto proteger a los animales. Entonces, vemos, como les decía, tenemos como seres humanos esa responsabilidad moral como ciudadanos de tratar de proteger o de prevenir justamente que haya un daño o exista un daño hacia los animales como tal. Entonces, evidentemente, Ecuador es un país correspondiente a nuestra constitución, es un país garantista de derechos, va a buscar justamente proteger los derechos de la naturaleza en este punto. Entonces, evidentemente, lo que va a hacer la norma o el legislador es justamente acoplar esta normativa dentro de normas sustantivas, adjetivas, que busquen proteger a los animales en sí. Entonces, hemos visto justamente que dentro de Ecuador, a partir del año 2008, sí hemos tenido ciertas normas que han tratado de proteger justamente a los animales. En cierto punto ya tenemos la norma penal, la norma justamente ambiental, el Código Orgánico Ambiental. El Código Civil ecuatoriano lamentablemente no establece que los animales sean seres sintientes, sino que los considera justamente bienes muebles. También, evidentemente, la norma sustantiva le da responsabilidades a los gobiernos autónomos descentralizados con respecto a la protección o quién tiene que proteger a los animales como tal o regular justamente el tema de fauna urbana silvestre. Entonces, bueno, a partir de esta pequeña introducción con respecto a nuestra normativa dentro del Ecuador, sí es necesario tener en cuenta o traer a colación una sentencia que ha llamado mucho la atención a nivel internacional, justamente en el cual ya se crea esta disyuntiva o este debate de los animales son o no son sujetos de derechos. Evidentemente, a nivel de los sistemas jurídicos contemporáneos hay justamente esta distinción trazada desde hace muchos años, desde la creación de la humanidad, entre personas y cosas. Evidentemente se ha dicho que las personas son los únicos titulares de derechos, mientras que las cosas se convierten en objetos a los que se refieren los derechos como tal. Entonces,
la discusión surge en el Ecuador justamente con que los animales no humanos no son cosas, son seres sintientes. Evidentemente, en la mayoría de los países del mundo, los animales siguen siendo bienes muebles, pero sin embargo ya hay países a nivel que han reconocido justamente que no son cosas. Por ejemplo, Austria en el año 1988 ya determinó que no son cosas los animales, en Alemania en el 90, Suiza en el año 2000, Francia establece en el 2015 que los animales son seres dotados de sensibilidad. Colombia nos establece que también son en el 2015 que son seres dotados de sensibilidad, seres vivos dotados de sensibilidad. Portugal también establece que son en el 2016 que son seres vivos dotados de sensibilidad. Entonces justamente nos damos cuenta que ha habido ya una evolución dentro de las normas, dentro de los países, indicándonos justamente que que los animales son seres sintientes como tal. Entonces, a partir de esto, justamente, es que se podría decir que es un poco novedoso el caso de este caso que vamos a analizar o revisar un poco de manera rápida con respecto a la decisión que tomó la Corte Constitucional en enero del año 2022 sobre el caso de una mona estrellita. ¿Cuáles son los antecedentes de este caso como tal? En el 2019, una persona en representación de un mono chorongo llamada Estrellita presenta una acción de habeas corpus, perdón, de habeas corpus en contra de un coordinador, una coordinación zonal del Ministerio de Ambiente y otras personas. En dicha acción, evidentemente la persona, se llamaba Ana Beatriz Burbano, establece que esta mona chorongo, vivió con ella por más de 18 años, con ella, con su familia, hasta que en el septiembre del 2019 fue retenida por el Ministerio de Ambiente y llevada a un zoológico. Recordemos justamente que nuestra norma penal establece que las personas no pueden o cazar, etcétera, especies silvestres como tal. Entonces, a partir de esto, evidentemente el Ministerio de Ambiente inicia las acciones legales correspondientes y retira a la mona de la persona con la que vivía como tal en aquella época, con la que había vivido ya 18 años. Entonces, en febrero del 2020 se lleva a cabo justamente una audiencia de habeas corpus. El habeas corpus, recordemos, es esta acción que busca otorgar libertad a las personas a las cuales su libertad ha sido retenida de manera ilegal. Entonces se lleva a cabo esta audiencia dentro del cantón, establece justamente el juez que conoce esta causa, rechaza la acción presentada por se podría decir, voy a decir entre comillas ahorita la dueña, no se debe decir que es dueña, resolvió presentar la acción presentada contra esta persona, por esta persona que tenía en su poder en su momento a la mona Chorongo. Esta persona presenta un recurso de apelación que lo conoce una sala especializada acá en una segunda instancia ya, y esta sala vuelve a rechazar, o esta sala conformada por 3 jueces, vuelve a rechazar el recurso y ratifica la decisión del juez, indicando que la pretensión sobre lograr la libertad de un mono, de una primate, no era compatible. ¿Por qué? Porque se trataba de un animal de vida silvestre. Y evidentemente la acción solo debe ser ejercida por animales humanos, no para garantizar la libertad de animales no humanos como tal. Y hablaba justamente de que la acción fue un desgaste innecesario por tratarse de un ser inerte y rechaza justamente esta acción. Entonces, evidentemente, este caso va a llegar justamente a la Corte Constitucional porque evidentemente se establece o la Corte va a hacer un análisis justamente de las sentencias emitidas dentro de estas acciones de protección. Justamente la Corte Constitucional en Ecuador tiene la potestad de revisar acciones o sentencias, perdón, dentro de acciones de garantías jurisdiccionales como tal. Entonces, a partir de esto, la Corte Constitucional conoce el caso. Evidentemente, el hecho es que selecciona el caso justamente la Corte para desarrollar jurisprudencia
para conocer al fin y al cabo si la decisión judicial vulneraba en cierto punto el principio o la garantía de la acción de habeas data, oye, también con la finalidad de determinar si era una acción aplicable únicamente a seres humanos, en fin. Entonces, evidentemente la Corte escoge este caso, la Corte Constitucional, los jueces escogen este caso, en el cual analizan justamente que la primata Estrellita había vivido 18 años con su familia humana desde que tenía un mes de nacida. El animal es decomisado por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente la traslada a un zoológico, la saca justamente de su entorno propio de crianza, ya que esta mona, vemos, no tuvo una experiencia de vida silvestre y entonces en este retiro que tuvo de forma abrupta, donde ni siquiera se sabía la condición del animal cuando llega a este zoológico, no se sabía si le estaban cuidando bien o no le estaban, o si tenía los tratos adecuados, o si estaban cuidando la salud del animal, fue retirada de una forma abrupta, maltratada, de acuerdo a lo que hablaba la tenedora de Estrellita, esa es la palabra adecuada, no me acordaba al inicio que dije dueña, no es dueña, es tenedora. Comunica justamente, indica que fue incomunicada de sus familiares, se encontraba en encierro, adicionalmente se encontraba sufriendo, corría riesgo su vida. Entonces, justamente se plantea esta acción constitucional de habeas corpus, los jueces fallan en contra de ella. Entonces, adicionalmente a esto, la mona muere al mes de haber sido retenida. Entonces, y no se pone en conocimiento de sus tenedores del fallecimiento de la mona Chorongo. Entonces, mientras se encontraba la audiencia de habeas data, es que recién se informa a la tenedora que la mona Chorongo había muerto. Evidentemente es un caso en el cual esta mona chorongo crece en un entorno humano, evidentemente requiere de cuidados para vivir, ha vivido como animal de compañía, no de manera libre, evidentemente no lleva a cabo las conductas naturales de su especie, los animales evidentemente de compañía son sujetos de derechos que deben ser identificados como tales, evidentemente, aunque se hable que haya vivido en cautiverio durante muchos años, no era capaz justamente de desarrollarse ni de sentir dentro de su entorno natural, por lo cual evidentemente tenía igual derecho a su integridad, que sean protegidas de injerencias de terceros. Entonces, lo que establece la Corte Constitucional es que lo que debe ser el Estado ecuatoriano en este caso era igual proteger los derechos mínimos, como es la vida, la libertad, la dignidad de los seres sintientes, frente a situaciones de vulnerabilidad que pueden llegar a tener un animal. Entonces, evidentemente, en el caso de Estrellita, que es un mono chorongo, que ha sido categorizado como una especie de peligro de extinción, una especie que se encuentra amenazada en nuestra Amazonía por la caza, la pérdida de hábitat, evidentemente es un animal que conforme a la Constitución es sujeto de derecho en el cual se encuentra tutelada justamente que es su derecho a la vida, su derecho a que no se atente contra la vida del animal, a que se garanticen justamente sistemas de protección que garanticen su desarrollo, su vida, que existan justamente tipos de sanciones para que no se repitan ese tipo de hechos. La Corte sí sanciona o sí dice evidentemente este tipo de situaciones no se tienen que volver a dar. O sea, el Estado ecuatoriano como tal tiene que evidentemente garantizar que este tipo de especies se encuentren dentro de su zona, dentro de su hábitat. Evidentemente, eh, el caso llega al tema de la corte haciendo alusión a que era un mono que se encontraba en una zona domesticada en cierto punto, pero sin embargo la corte se hace atención o llama la atención al Estado porque el Estado tiene que garantizar que este tipo de animales se desarrollen y su vida se dé dentro de los lugares a los cuales pertenecen, porque evidentemente que una familia haya tenido por 18 años a una mona chorongo desde su primer mes de vida, significa que hubo un fallo del Estado con respecto a la garantía con el respecto a la protección de los animales, con respecto a la protección de los animales, de ese tipo de animales como tal. Entonces, evidentemente, los hechos que terminaron en la muerte de la mona chorongo, evidentemente ha sido todo una consecuencia o una bola de nieve
de todas las malas cosas que ha hecho el Estado o el ecuatoriano con respecto a este tema. Entonces, evidentemente tiene que haber un protocolo, una normativa, una regulación que guíen justamente las actuaciones del Ministerio de Ambiente. No es que evidentemente yo descubro que una persona llama la atención justamente de la Corte Constitucional, no es que evidentemente el órgano rector descubre justamente que una persona tiene por tantos años un animal silvestre y lo va a decomisar o lo va a retener o decomisar de una manera imprudente. No, tienen que haber justamente ciertas actuaciones, ciertas guías, ciertos protocolos que regulen justamente las actuaciones del ministerio con la finalidad de proteger los animales silvestres, cuando justamente sean objetos de decomisos o retenciones, o evidentemente de esta manera justamente, por ejemplo, se puede evaluar la situación particular de cada especie, que se tomen justamente las medidas adecuadas para protegerlo, a su especie, que guarde justamente todos los estándares fijados en esa sentencia que emite la Corte Constitucional. Entonces es importante que el Ministerio de Ambiente, como les digo, les llama la atención y dice, el Ministerio de Ambiente tiene que tener protocolos. Evidentemente, cuando hay un decomiso de animales silvestres, tiene que evidentemente haber un protocolo para la retención de estos animales, porque yo no lo puedo de un día a otro cambiar del hábitat con el que estuvo el animal acostumbrado tanto tiempo. Entonces tienen que establecerse condiciones mínimas que deben cumplir justamente los tenedores o los cuidadores de los animales. Entonces, adicionalmente, la Corte o dentro de esa sentencia se habla justamente del problema jurídico, que el problema jurídico era si los derechos de la naturaleza que les mencionaba al inicio alcanzaban o no para proteger a un animal de vida silvestre, como en este caso era la mona chorongo. Entonces, evidentemente, porque aquí hay que hacer, la Corte hace ese análisis, a ver, ¿qué tipo de derechos va a tener o qué tipo de derechos son los derechos de la naturaleza? Porque justamente como les decía, se presenta esta acción de habeas corpus, los jueces dicen que los animales esta acción no vale para los animales, entonces ahí es que entra la Corte a analizar, a ver, qué derechos son los que tienen en cierto punto los animales. Entonces, evidentemente, es sobre si los derechos de la naturaleza alcanzan para la protección de un animal silvestre, es evidentemente señalar que es de forma general, no taxativa, que las demandas de protección jurídica de los animales deben ser analizadas justamente desde el principio interespecie y el principio de interpretación ecológica. Esto lo menciona la Corte en la sentencia. Evidentemente nos dice, sí, los animales son sujetos de derechos protegidos por los derechos de la naturaleza. Es decir, sí, son protegidos bajo estos derechos de la naturaleza. Los animales son sujetos de derechos protegidos bajo derechos de la naturaleza garantizados en este artículo de la Constitución, pero bajo aplicación irrestricta de dos principios, el de interespecie y el de interpretación ecológica. No quiere decir con esa sentencia que los animales tengan derecho, por ejemplo, a la propiedad, que tengan derecho a un salario adecuado, que tengan derecho a la educación, que tengan derecho a una jubilación, como lo tenemos la mayoría lo que tenemos los ciudadanos en el Ecuador. Entonces ya la Corte nos va a dar parámetros de cuáles son los derechos con los cuales van a ser protegidos los animales. Nos dicen también, evidentemente, que los derechos de los animales deben también responder a una dimensión adjetiva por la cual pueden indistintamente aplicarse acciones y recursos constantes en la justicia ordinaria para que se alcancen, evidentemente, la protección de sus derechos por medio de sus garantías jurisdiccionales. Pero para determinar cuáles justamente son los derechos, es que nos dice que tiene que haber una aplicación irrestricta de este principio interespecie. Este principio interespecie, lo que nos dice la Corte en cierto punto es que va a configurar un principio mediante el cual se vaya a garantizar la protección de los animales con un aterrizaje. Vamos a aterrizar, a ver, protejo a los animales, pero de acuerdo a qué, a sus características, a sus procesos y ciclos vitales, a sus estructuras, funciones y procesos evolutivos diferenciadores de cada especie. Entonces, el principio interespecie también nos permite observar que existen derechos que solo se pueden garantizar con relación a propiedades únicas o exclusivas de una especie. Por ejemplo, el derecho a que se respeten y conserven las áreas de distribución y rutas migratorias solo es un derecho para quienes, para los animales con comportamientos migratorios. Yo no voy a garantizar que se respeten y conserven las áreas de migración o rutas migratorias para todos los animales, porque evidentemente no todos los animales tienen comportamientos migratorios.
Otro punto, que además de un principio interespecie, como les decía, es necesario que haya un principio de interpretación ecológica, en el cual evidentemente se vayan a respetar que la interacción biológica que existe entre las especies y entre la población o individuos de cada especie como tal. Entonces, esta interpretación ecológica de los de los derechos de los animales va a reflejar que cada individuo animal va a analizarse en base a su organización ecológica, como por ejemplo como parte de una población, de una comunidad, de un ecosistema. Entonces, en base a este principio, las autoridades públicas van a estar obligadas en cierto punto a garantizar justamente las interacciones biológicas de los distintos tipos de individuos o poblaciones o comunidades de especies dentro de un ecosistema para que mantengan su equilibrio natural como tal. Entonces, este principio interespecie nos dice que los animales no pueden ser vistos tan solo como herramientas y que sus deseos y necesidades justamente deben tomarse en serio a través de cambios que garanticen el bienestar animal, que los animales no humanos sufren de todas formas de violencia, explotación por parte del ser humano, y lo que busca este principio es que se logre justamente la protección efectiva de los derechos fundamentales que tienen los animales. En cambio, el principio de interpretación ecológica, al ser parte de los principios de interpretación ambiental, nos habla, nos empieza a hablar o a describir justamente componentes ecológicos para mantener el equilibrio natural dentro de una sociedad como tal. Entonces, la Corte, en este caso, justamente declara la vulneración de los derechos de la naturaleza, principalmente por los hechos que terminan o en la muerte justamente de la mono chorongo, conforme lo desarrolla en toda la sentencia, dispone medidas de reparación, establece justamente, dispone que el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, en 60 días, con el defensor del pueblo, con la Defensoría del Pueblo, cree protocolos o regulaciones que guían las actuaciones del Ministerio de Ambiente, de esa autoridad ambiental, con respecto a la protección de animales silvestres, principalmente aquellos que son objetos de decomisos, retenciones, restricciones de movilidad, porque lamentablemente no ha sido el primer caso con respecto al caso de la mona Cherón, en el cual cuando ha habido una retención por parte del Ministerio de Ambiente o decomiso de animales, los animales mueren. Después de determinado tiempo mueren. Se hace también algunos casos en que unas personas que vivían cercano a un río, encontraron justamente a una especie de león marino, lo retuvieron al león marino, evidentemente unas personas de campo sin correcta educación, ven al león marino, entró a su hábitat, lo ven como novedad, lo agarran, lo tienen amarrado, evidentemente llega la denuncia ciudadana de quienes se dan cuenta de esta situación, llega el ministro de Ambiente, decomisa al león marino, esta especie, a los meses, a no más de una semana o meses, el león marino también muere. Entonces nos damos cuenta, evidentemente, que hay una falla por parte de las autoridades estatales, de las entidades estatales, con respecto al decomiso, justamente de los protocolos que tienen cuando hacen una retención o decomiso de animales. Entonces, justamente la sentencia de la Corte Constitucional dice, les llama la atención y les dice, señores ministros de Ambiente, tienen ustedes que tener normativa que determine las condiciones mínimas que deben cumplir justamente los tenedores o cuidadores de animales en conformidad a los criterios mínimos para valorar a los animales en sí. Y adicionalmente, la Corte establece justamente uno de los puntos más controversiales, se podría decir, en virtud del trabajo que representa, es que dispone que nuestra Asamblea Nacional o nuestro Congreso, con la Defensoría del Pueblo, quien es la entidad encargada de velar por los derechos establecidos en la Constitución, mediante un proceso participativo de apoyo a organizaciones, elabora en un término de 6 meses un proyecto de ley sobre los derechos de los animales, en los cuales se tienen que recoger principios, derechos, todo lo que está establecido en la sentencia, criterios o parámetros establecidos, y en el lapso de 2 años, la Asamblea, nuestro Congreso, tiene que debatir y aprobar esta ley sobre los derechos animales, en los cuales evidentemente les decía, se tienen que recoger los derechos de ellos. Adicionalmente, la Corte justamente nos habla que evidentemente hay para el cuidado justamente o custodia de los animales silvestres, tiene que evidentemente priorizarse que su inserción o permanencia en el hábitat natural y evaluarse justamente
En primer lugar, esta alternativa, salvo que por condiciones justamente exógenas no sean posibles, pero sin embargo se tienen que adoptar las medidas idóneas para la conservación ex situ, es decir, fuera de su hábitat natural. Toda medida evidentemente tiene que ser motivada, tiene que precautelar siempre la protección del animal, considerando las circunstancias particulares justamente, en caso de que se produzca esta tenencia o custodia del animal silvestre por parte de una entidad o persona. Y evidentemente habla de que se tiene que limitar la locomoción de la especie silvestre o dictarse alguna medida que tenga tal objeto o resultado, y establece que se tienen que establecer cumplir ciertos parámetros establecidos en la sentencia como tal. Entonces, dentro de este punto, ¿qué es lo que a la final declara la Corte? La Corte, por ejemplo, revoca las sentencias emitidas en el proceso de habeas corpus, en virtud de esta sentencia de revisión de su lugar, es decir, deja sin efecto las sentencias emitidas por el juez de primera instancia y la sala, declara justamente vulneración de derechos de la naturaleza por los hechos que terminan en la muerte de la mona Chorongo. Evidentemente determina justamente que la sentencia en sí es una forma de reparación por los daños ocasionados, medidas de reparación. También dispone justamente, como les decía, que el Ministerio de Ambiente establezca esos parámetros para movilizar a los animales que han sido decomisados. Y como les decía, también dispone justamente a la asamblea y a la asamblea en que se cree esta ley que promueva los derechos de los animales como tal. Entonces, dentro de este punto es un poco, en cierto punto, eh, eh, es un poco, le genera bastante trabajo, se podría decir, a los legisladores hoy en día con respecto a esta sentencia, porque tienen evidentemente que establecer una norma en la cual se cumpla justamente con lo que ha establecido la Corte, con la finalidad de determinar justamente que los animales son seres vivos, indefensos, que deben poseer el derecho a la libertad, al igual que el ser humano. Evidentemente los animales tienen que ser protegidos de maltrato o tratos inhumanos. Evidentemente también se establece o deja un precedente, un reconocimiento, un precedente histórico en el cual se tienen que incorporar en el ordenamiento jurídico justamente todas las medidas de protección para los animales, asimismo como sancionar o reforzar las sanciones que se tienen. Y evidentemente hace un aporte o se acoge un aporte que tenía la doctrina con respecto a este principio de interespecie o interpretación ecológica, que ayudan justamente a comprender que los animales tienen diferentes cualidades que deben ser entendidas, atendidas de esa manera para garantizar justamente su integridad física, para garantizar el equilibrio justamente con el ecosistema. Entonces, evidentemente, podemos llegar a la conclusión hoy en día que evidentemente la Corte reconoce a los animales silvestres como sujetos de derechos de protección al formar parte de la naturaleza, se pronuncia justamente sobre esta acción de habeas corpus que lo había tenido, que lo presenta justamente la familia que tenía como mascota ilegalmente a la mona. Nos dice justamente que la Constitución ecuatoriana va a reconocer a los animales silvestres como sujetos de derechos. Evidentemente se tiene que proteger justamente, como les decía, su vida, libertad, integridad, y evidentemente le va a corresponder al juzgador comprobar en cierto punto si la privación o restricción de la libertad de un animal silvestre es legítima o ilegítima, y en consecuencia tendrá que disponer justamente de las alternativas más idóneas para la preservación de la vida, integridad de estos animales. Y adicionalmente, el jugador también, el juez, tiene que preferir la reinserción del animal silvestre en su ecosistema natural como tal. Entonces, en definitiva, la Corte Constitucional crea un estándar, o se podría decir, crea un análisis o amplía el análisis con respecto a lo que la Constitución nos hablaba de los derechos de la naturaleza. Ya nos dice los animales son sujetos de derechos porque forman parte de la naturaleza como tal. Entonces, una sentencia, como les decía, bastante... es una sentencia que ha generado bastante controversia también. Justamente esa sentencia tuvo un voto salvado,
dentro de la Corte Constitucional justamente está compuesta por 9 jueces. De los 9 jueces, un juez votó en contra y otra jueza tuvo un voto salvado. ¿Qué quiere decir un voto salvado? Un voto en el cual ella manifestaba el por qué estaba en desacuerdo con esta sentencia que nos daba la Corte Constitucional o los 7 jueces restantes con respecto al tema de que se le determine justamente a los animales como sujetos de derechos como tal. Nos habla, bueno, justamente que la ratio decidendi de la sentencia suele ser un poco confusa, porque nos habla de que la acción justamente del habeas corpus no resulta precedente, porque la sentencia en ciertas partes nos dice que la acción de habeas corpus no era procedente, pero sin embargo, al final decide declarar justamente la vulneración de derechos y revoca las sentencias revisadas. Adicionalmente nos habla este voto salvado, que hay una incongruencia decisacional sobre el tema de que, por ejemplo, en cierto punto da a entender que las acciones procedimentales que tuvo el Ministerio de Ambiente al sacar de su cautiverio una mona estuvieron mal. Entonces, para esta jueza hay una incongruencia porque dice, estaba cometiendo un delito, había una responsabilidad compartida, perdón, para esta jueza que toma este voto salvado, nos dice que no, para ella no había una responsabilidad compartida entre la tenedora, el Ministerio de Ambiente y el zoológico en el hecho de que se haya dado la muerte del animal, porque más bien dice esta juzgadora que el hecho de los hechos por los cuales se ocasiona la muerte del animal es por todas las patologías que se van desarrollando por el animal por haber estado en cautiverio por tantos años. Entonces, evidentemente, hace una reflexión justamente final, nos habla justamente que es necesario, justamente nos dice que la sentencia de la mayoría centra parte de sus argumentos en el reconocimiento de ciertos derechos y garantías a favor de los animales. De ahí que resulta necesario precisar que si bien el texto de la norma suprema se refiere a derechos constitucionales de forma genérica, también se puede inferir que existen marcadas diferencias entre aquellos derechos inherentes a la dignidad humana de otras formas de reconocimiento que comprenden el estatus de protección de todo aquello. Entonces, las 2 sentencias son válidas de análisis, de revisión. Justamente hay un intento justamente de reconocer este tipo de derechos. También la jueza en el voto salvado habla de que por medio de esta sentencia un poco más o menos se trate de normalizar los procesos de domesticación de animales silvestres. En cierto punto se hace una crítica bastante a cómo se desarrolla la sentencia como tal. Entonces, es una sentencia justamente, como les decía, evidentemente que generó mucha controversia dentro del país, que sigue generando controversia dentro del país, porque se está generando, justamente se está construyendo la norma hoy en día referente a la norma que solicitó la Corte Constitucional que se construya para determinar todos los derechos de los animales tal cual lo había establecido en la sentencia como tal. Entonces sí, es una norma una sentencia que los invito a leer. Está justamente colgada o les voy a poner el número de la sentencia justamente para que las puedan revisar. Está a nivel en internet, la pueden encontrar. A mí me parece que es una sentencia bastante novedosa desde el punto de vista, con ciertos errores también desde mi punto de vista, pero sin embargo no le quita mérito a que se haya volcado el análisis por parte de una corte constitucional, de una corte, de la más alta corte dentro del país, para para este tipo de situaciones. Es que ya, como les decía, se empieza a poner en la palestra pública el tema de los derechos de los animales como tal. ¿Tienen o no tienen derechos? ¿Son seres sintientes o no? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Evidentemente es un análisis ya propio personal. Vivimos justamente estamos ya en esta visión ecocéntrica, también los animales por encima de iguales que nosotros, o nos mantenemos en la visión antropocéntrica, los seres humanos por encima de todo. Entonces, evidentemente es una situación en la cual a nivel jurídico genera mucho debate también, y a nivel justamente, a nivel
individual, a nivel humano, a nivel ético, va a generar mucho debate y lo van a conocer justamente por los excelentes ponentes que van a tener en las siguientes clases, que les van a dar a conocer justamente su punto de vista. Mi ponencia justamente era más con la finalidad de conocer cómo en el Ecuador tenemos justamente la protección de los derechos de los animales o cómo se intenta proteger a los animales como tal. Hasta ahí mi intervención. Agradezco justamente por su atención y la verdad es que los invito justamente es más bien a leer la sentencia, a leer tanto el voto de la mayoría como leer el voto salvado de la jueza que vota salvado, que vota en contra de esta decisión, para que tengamos también esta diferenciación referente a cómo se llegó a este resultado dentro del país. Un fuerte abrazo, que tengan una muy buena noche con todos. Sí, doctora. Muchas gracias por la presentación del día de hoy. Hay unas preguntas por parte del público. ¿Se las puedo leer? Ya. La primera dice, ya. Excelente ponencia, doctora. Gracias. ¿Será posible suministrar los datos de las sentencias? Justamente la coloqué en el chat, el número de sentencia es la número 253-20-J/22. Si ustedes la googlean, la van a encontrar en Google. Con ese número de sentencia la encuentran directamente en el Internet. Tenemos una página de la Corte Constitucional muy amigable, entonces la van a poder encontrar y adicionalmente, como les decía, ha sido una sentencia muy controversial, bastante discutida, entonces no creo que se pierdan. Justamente el caso se lo conoció como el caso Mona Estrellita, porque era el nombre de la mona que había estado retenida por esta familia. Sí, doctora. Gracias por la respuesta. Hay otra pregunta y dice, me gustaría saber cuál es la posición de la legislación ecuatoriana sobre las corridas de toros. Como les decía, los espectáculos de entretenimiento con respecto al Código Orgánico de Ambiente nos establece justamente, les explicaba, que nos establece que los espectáculos tienen que cumplir ciertos parámetros y por ende, en el año 2011 se lleva a cabo una consulta popular en el cual las personas decidieron, fue consulta popular, o sea, voluntad ciudadana completamente, es el pueblo el que escoge y decidió justamente, como les decía, el 50% de los municipios o ciudades del país decidieron ponerle fin a los espectáculos en los cuales había matanza de animales. Entonces, evidentemente, no requieren, no se deben realizar en estos cantones espectáculos con muerte del animal. Adicionalmente, en una sentencia de la Corte Constitucional, se estableció justamente que se restringía el ingreso a menores de 18 años en eventos taurinos. Hay una sentencia que dice que por protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en caso en ciudades donde se den las corridas de toros, no puede ingresar menores de 18 años porque se está vulnerando sus derechos, sus derechos establecidos ya por el Comité de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de la ONU. Sí, doctora, hay una tercera y última pregunta y dice, ¿qué opinión merece el proyecto de ley de derechos de animales que se vienen socializando y es consecuencia de la exhortación de la Corte Constitucional? Pero la definición que trae de sujetos de derecho es acotada porque tomando el principio ecológico es válido incluso privar la vida a ciertos animales mal llamados exóticos invasivos como medida de control de la población. Con respecto a este proyecto de ley, recordemos también que hay quienes realizan el proyecto de ley son organizaciones que protegen a los animales. Entonces, un proyecto de ley que ha generado bastante controversia a nivel de también sectores productivos. Recordemos que también existen animales de consumo. Entonces, ha generado una manifestación muy contraria de parte de esta posición o de estos grupos o de estos gremios, porque recordemos que
también dentro de los países la producción de animales o genera empleo, genera ingresos económicos. Entonces, el proyecto de ley es muy garantista, muy proteccionista, busca garantizar el bienestar animal, busca generar sanciones para quienes no garanticen esta, esta protección a los animales. Entonces está generando dentro del país bastante controversia. Lamentablemente, por la situación actual con la que acabamos de amanecer el día de hoy, nos entenderíamos que el proyecto o el debate que se estaba dando dentro de la Asamblea queda en stand-by porque nuestro presidente acaba de disolver la Asamblea, no tenemos Congreso hoy en día, entonces va a quedar en stand-by, que ya se estaba dando justamente este debate entre asambleístas, sectores productivos, sectores agropecuarios, con los cuales trataban de evitar que la ley sea demasiado garantista y que sancione en cierto punto a todos los productores de animales que no cumplan el bienestar animal como tal. Entonces, sí es importante también que como ciudadanos, como abogados, como personas como tal, conozcamos también que los cambios también tienen que hacerse de manera progresiva. Tenemos que analizar también justamente estos principios de interespecie y el principio justamente de interpretación ecológica, porque es en base a estos principios que se tiene que presentar el proyecto de ley también. Entonces, es importante que se haga el correcto análisis con respecto a esto, porque va a generar también un cambio, va a generar consecuencias a futuros, consecuencias económicas, de acuerdo a la ley que se presente con respecto al tema de la protección animal como tal. Sí, doctora, disculpe, hay una última pregunta que ha llegado y dice, ¿es correcto que la Corte Constitucional siga interpretando casos de derecho animal desde la lógica de los derechos de la naturaleza? Principios como el ecológico contribuyen a que en casos de conflicto se prefiera una lógica ambiental sobre una animalista. A ver, la Corte Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución dentro de nuestro país. Entonces, en caso de que haya un vacío justamente de interpretación que ellos dieron referente a casos de derechos animales que no estén contemplados dentro de la sentencia hoy en día, la Corte puede interpretar con respecto a eso. Justamente el concepto que hace el análisis que hace la sentencia, justamente quiénes componen la naturaleza, porque a veces pensamos, la naturaleza solo son los árboles y el suelo, o la naturaleza solo son las montañas y los ríos. Evidentemente, en caso de que haya faltado una interpretación o un análisis con respecto a algo relacionado a la protección de los animales que no haya sido abarcado dentro de esa sentencia, evidentemente la Corte va a poder hacer análisis o interpretación de este tema. Evidentemente es algo novedoso, novísimo. Justamente dentro de nuestra Corte Constitucional ya ha hecho varios análisis con respecto al tema de vulneración de derechos de la naturaleza, justamente por el tema del agua. Ya ha sacado algunas sentencias con respecto también al tema de bosques, entonces contra el tema de la minería. Entonces sí, la Corte va a seguir analizando cada vez que se presente una acción, va a poder analizar con respecto al tema de la naturaleza como tal. Sí, doctoras, esas han sido todas las preguntas por parte de los participantes. De parte del equipo de Biloyer, agradecerle y esperamos verla pronto en los próximos eventos que se desarrollen. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Fue un placer conmigo dar a conocer la experiencia ecuatoriana con respecto a eso, con la finalidad de que si en Perú está en construcción algún tipo de norma, puedan tomar el caso ecuatoriano con la finalidad de dar una protección con respecto y evitar el maltrato a los animales. Muchas gracias, un fuerte abrazo con todos. Gracias, doctora. Nos vemos.